Hola, ¿qué tal, gente bella? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a un nuevo vídeo de Sumario Criminal. El caso de hoy fue muy sonado en México. Vamos allá con todos los detalles. En México es muy recordada una fecha en la que se originó uno de los acontecimientos más vergonzosos y horribles del país. El día 26 de septiembre de 2014, 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, México, desaparecieron sin dejar rastro. Esta tragedia conmocionó al mundo y sacudió a México hasta su núcleo. Desde entonces, la desaparición de los estudiantes se ha convertido en un símbolo de la violencia y la corrupción en México, y ha llevado a protestas en todo el país y en el extranjero. A continuación, les presentamos una dramatización de los hechos basada en los informes oficiales y la investigación periodística. El caso de los 43 estudiantes desaparecidos tiene su inicio en Ayotzinapa, una localidad ubicada en el estado de Guerrero, en México, donde existe una escuela normalista llamada Raúl Isidro Burgos. Esta escuela pública nació durante la Revolución Mexicana del año 1910, a la que asistían una gran cantidad de estudiantes de familias campesinas. Es importante mencionar que es una de las escuelas conocidas por tener una fuerte ideología y pensamiento político de izquierdas, y que de esta escuela han salido algunos grandes líderes de la guerrilla mexicana. Para el año 2011, los estudiantes de dicha escuela ya tenían una fuerte ideología política, y a causa de esto algunos de los estudiantes ya habían secuestrado vehículos de transporte y realizado algunas protestas o manifestaciones. Solían tener enfrentamientos con los cuerpos policiales y en ocasiones algunas personas salieron heridas, pues se conoce que un trabajador de la escuela falleció debido a dichas protestas de los estudiantes. Para poder entender este caso avanzaremos hacia el año 2014, cuando Enrique Peña Nieto gobernaba en México. Durante esa fecha comenzaron una serie de sucesos que dieron mucha controversia en el país. Una de ellas fue la masacre de Tlayatlaya, y el caso del cual les hablamos hoy, en Ayotzinapa. El día 26 de septiembre del año 2014, los estudiantes de Ayotzinapa salieron a recoger fondos, una actividad que realizaban con frecuencia, pero para después tenían un plan distinto, y es que durante la semana anterior al 26 de septiembre, los estudiantes estuvieron secuestrando autobuses para prepararse para un viaje a la Ciudad de México. También habían conseguido gasolina, entre otras cosas, y la idea era llegar a Ciudad de México para hacer una protesta en contra de la represión que les hacían a ellos como estudiantes. Esta escuela fue elegida como sede para organizar una movilización a Ciudad de México para participar en las marchas del 2 de octubre de 2014 en conmemoración de la matanza de Tlayatlaya ocurrida en 1968. Finalmente llegó el día esperado, y los estudiantes se dirigieron a Iguala el 26 de septiembre, donde nuevamente secuestraron 3 unidades de transporte público. Dichos autobuses pertenecían a las líneas de transporte Costa Line y Estrella Roja. Sometieron a los conductores a punta de armas de fuego y amenazas, hasta que los conductores decidieron abandonar los autobuses y finalmente los estudiantes se llevaron los vehículos. Ya teniendo estos buses, se dirigieron a Ciudad de México. Se estima que en las unidades iban alrededor de 100 normalistas. Esta es la definición que se les da a los estudiantes de la escuela de Ayotzinapa. 4 buses iban rumbo a su destino y los estudiantes pasajeros eran de primero y segundo año. Las autoridades fueron alertadas sobre el incidente de los robos de dichos buses, y una patrulla policial alcanzó a uno de estos, pero los estudiantes les arrojaron piedras a los funcionarios hasta hacerlos retroceder, y debido a la gran cantidad de muchachos, los policías no pudieron hacer mucho para evitar que huyeran. Es por esto que los funcionarios decidieron dejarlos continuar con su camino. Dichos funcionarios también cometieron algunos errores que no se pasaron por alto, y es que durante la persecución de los buses hubo un error e interceptaron a un bus equivocado de la misma línea de la que los estudiantes habían secuestrado el bus. La diferencia es que los funcionarios dispararon a este bus, pero se percataron que no era uno de los buses que contenía a los estudiantes, sino que transportaba a un equipo de fútbol. Según algunas fuentes, este fue uno de los primeros enfrentamientos de ese día, estudiantes contra policías, y esto fue algo que ocasionó un problema más grande, pues los policías pidieron refuerzos, dando inicio a una persecución mucho más extendida. Todo esto dio lugar a un enfrentamiento a mano armada, donde algunos de los estudiantes decidían bajar de los buses para huir del lugar, mientras que otros de ellos fueron arrestados por los policías. Por parte de los estudiantes también llegaron refuerzos, y al ver que estaban siendo arrestados, llamaron a sus amigos en la escuela de Ayotzinapa. Los buses fueron detenidos y lograron arrestar a muchos de los estudiantes, y debido a esto comenzó una gran disputa mediática, pues algunas de las personas apoyaban a los estudiantes, mientras que otras decían que lo que estaban haciendo se consideraba vandalismo.
Distintos canales de televisión se presenciaron en el lugar para cubrir la noticia, donde también se encontraban altos jefes de la policía mexicana y también líderes normalistas en apoyo al grupo de estudiantes. Según algunos testigos, en esos momentos cuando estaban cubriendo la noticia, pasaron algunas camionetas con unas antenas de radio, tomando fotos a los estudiantes que se encontraban en el lugar. Unos minutos después pasaron otros vehículos que abrieron fuego contra los estudiantes en el lugar. Este incidente dejó alrededor de 25 estudiantes heridos en medio de todo el tiroteo. Los estudiantes no podían ser llevados a un centro clínico para ser atendidos, pues no tenían forma alguna de salir de aquel enfrentamiento. Los policías atacaron con disparos y también con gas lacrimógeno. El enfrentamiento terminó dejando un total de 6 fallecidos, sin embargo, esto no sería el final, pues quedó un importante interrogante. Durante ese enfrentamiento entre estudiantes y funcionarios de la policía, desaparecieron 57 estudiantes de la escuela Ayotzinapa, y es en este punto donde esta noticia se convirtió en revuelo a través de los medios de comunicación. A medida que fue pasando el tiempo, algunos de los 57 estudiantes aparecieron y otros simplemente estaban en sus casas, pero finalmente 43 de ellos no fueron encontrados. Tanto compañeros como familiares de los desaparecidos iniciaron una intensa búsqueda por los 43 mexicanos desaparecidos. Los canales de televisión se vieron abarrotados de noticias y testimonios de personas, y algo que tampoco faltó fueron algunas teorías sobre las extrañas desapariciones. Parecía estar claro que se aprovechó el momento de todo el alboroto para hacer desaparecer a los estudiantes, pero todavía quedaban muchas preguntas en el aire. ¿Quién lo hizo y por qué? Una de las teorías sobre los principales sospechosos de las desapariciones fue sobre José Luis Abarca Velázquez, quien en ese momento era alcalde de Iguala. Según contaban, supuestamente él pagaba a una banda de mafiosos para que le proporcionasen seguridad, y su esposa, María de los Ángeles Pineda, iba a convertirse en alcaldesa muy pronto. Se sabía que José Luis supuestamente era una persona que desde hacía mucho tiempo tenía una fuerte conexión con las bandas criminales, mucho antes de convertirse en el alcalde de Iguala. Culparon a José Luis Abarca Velázquez como el autor intelectual de la desaparición de estos 43 estudiantes. Pero todo esto dio un giro inesperado, y es que en esos momentos quien tenía el poder en Iguala para ordenar cualquier acción era José Luis, ya que, como les mencionamos, era el alcalde. Se afirmó que supuestamente mientras los estudiantes estaban rumbo a Ciudad de México ya se sabía sobre el robo de los buses, pero que la policía no habría actuado al respecto, aunque sí informarían a José Luis que la ruta planeada de los estudiantes sería pasar por un lugar donde en ese momento se encontraría su esposa dando una charla muy importante para su campaña como alcaldesa, y que José Luis estaría temeroso de que su esposa corriera peligro. Siguiendo con esta teoría, José Luis daría la orden de perseguir los buses y arrestar a los estudiantes, y que dicha orden sería lo que originó todo aquel desastre, una persecución que terminó en un gran enfrentamiento armado, dejando tras de sí a muchos perjudicados e implicando a otras personas que no tenían nada que ver en este revuelo. La opinión pública vinculó directamente esta orden dada por José Luis con la desaparición de los 43 estudiantes, y especulaban que si él no hubiera dado dicha orden, nada de eso hubiera ocurrido. Un día después de aquel incidente se arrestaron alrededor de 280 funcionarios que estuvieron involucrados en el enfrentamiento, pero José Luis no fue detenido en ese momento, por lo que la teoría de que él tenía algo que ver con las desapariciones se enfatizó mucho más, ya que poco después le llegó una carta a José Luis en la que le notificaron que debía abandonar su cargo de alcalde por un periodo mínimo de un mes. A partir de aquí, José Luis y su esposa abandonaron la ciudad, convirtiéndose en prófugos de la justicia, supuestamente para no tener que enfrentar ningún cargo por lo que había pasado. También se dice que José Luis tenía una conexión con la banda de los Guerreros, una banda que operaba en el lugar, donde al líder se le conocía por el nombre de Uriel. Supuestamente la orden que daría José Luis sería arrestar a los estudiantes y luego entregarlos a la banda de los Guerreros para que ellos se hicieran cargo de ellos, ya que según los estudiantes, esta banda estaba vinculada a otra banda enemiga llamada Los Rojos. Continuando con esta teoría, los estudiantes desaparecidos posteriormente habrían sido interrogados y torturados para luego ser asesinados, incinerados y enterrados en algún lugar para no dejar ninguna evidencia. Dichas conclusiones fueron lideradas por el exprocurador general de la República, Jesús Murillo Caram, y el jefe de investigación, Tomás Cerón.
Finalmente, esta teoría fue desestimada por el Grupo Independiente de Expertos Internacionales, que durante 2 años analizó el expediente del caso y realizó su propia investigación. Otras organizaciones como Amnistía Internacional estimaron que La Verdad Histórica no había atendido adecuadamente la línea de investigación, demostrando la existencia de una enorme red de complicidades que involucran a autoridades en todos los niveles del gobierno en el Estado mexicano. Otra de las teorías involucra a los militares del ejército mexicano y al cártel de los Guerreros, en la que se cuenta que posiblemente los militares llegaron a algún tipo de acuerdo con el cártel de los Guerreros para que dichos estudiantes desaparecieran y así darle fin a los constantes problemas que ocasionaban. Se especula que lograron reunir algunos testimonios por parte de integrantes del cártel de los Guerreros, donde decían que ellos sí tenían que ver con aquella desaparición y que el ejército también tenía una conexión con lo sucedido. El gobierno de Enrique Peña Nieto fue muy criticado, ya que los padres de los desaparecidos exigían respuestas y que se hiciera una investigación que diera con el paradero de los estudiantes. Llegó el 4 de noviembre de 2014 cuando fue localizado y arrestado José Luis Abarca Velázquez y su esposa, aunque José Luis no admitiría nada de lo que ocurrió. Andrés Manuel López Obrador inició un nuevo mandato en México y desde el inicio de este, en 2018, se comprometió a encontrar la verdad sobre la desaparición de los 43 estudiantes y a los pocos días anunció la creación de la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa. Un par de años más tarde, en julio de 2020, lo que fue considerado como verdad histórica fue cancelada y el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, solicitó la captura de 46 exfuncionarios bajo acusaciones de desaparición forzada y delincuencia organizada. Contra algunas de estas personas existían pruebas para presumir sobre su responsabilidad en el caso Ayotzinapa. El fiscal Gertz indicó que era necesario dejar muy claro que estos delitos no habían sido ni investigados ni sentenciados en las diligencias que en su momento había realizado la Procuraduría General de la República. Ya en esta nueva etapa se descartó por completo la versión de que los estudiantes fueron incinerados. En el año 2020, casi 7 años después de la desaparición de los 43 estudiantes, las autoridades federales informaron que del estudio de 170 restos encontrados en la Barranca La Carnicería, 2 de estos dieron resultados positivos de ADN. La Fiscalía General de la República mostró a los medios de comunicación la zona donde se localizaron restos óseos que dieron resultados positivos para la identificación de 2 de los estudiantes desaparecidos desde el 26 de septiembre de 2014, pero aún quedaron 41 cuerpos sin encontrarse. Las conclusiones preliminares fueron finalmente presentadas el 18 de agosto de 2022 por Alejandro Encinas, quien fue el subsecretario de Derechos Humanos del actual gobierno. El informe estableció que en el crimen se involucraron integrantes delictivos del Grupo Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano. También se dijo que la creación de la verdad histórica fue solo una acción organizada por parte del gobierno anterior, donde desde el más alto nivel del gobierno se ocultó la verdad de los hechos, llegando incluso a alterar las escenas del crimen, ocultando los vínculos de autoridades con el grupo delictivo y la participación de agentes del Estado en todo lo sucedido, fuerzas de seguridad y responsables de la procuración de justicia en la desaparición de los estudiantes. Un día después de esto, las primeras consecuencias no se hicieron esperar, pues el 19 de agosto se detuvo en México al exfiscal de la República, Jesús Murillo Caram, por desaparición forzada y tortura en el caso de Ayotzinapa. La tragedia de los estudiantes de Ayotzinapa sigue siendo una herida abierta en la conciencia de México y un llamado a la justicia y a la rendición de cuentas. La desaparición de los estudiantes ha sido el catalizador de un movimiento social sin precedentes en el país y sigue siendo un recordatorio de la necesidad de acabar con la corrupción y la violencia. Y bien, gente bella, hasta aquí el caso de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya resultado informativo. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final del vídeo. Recuerden que me ayudan mucho con su like, su suscripción y, como no, sus comentarios, los cuales siempre leo y trato de responder. Les mando un abrazo y nos vemos muy pronto en otro nuevo vídeo de Sumario Criminal.